Bienvenidos a una nueva entrega llena de sabiduría y consejos para potenciar tu vida. Hoy, nos sumergiremos en un tema crucial: cómo transformar el rechazo en una poderosa herramienta a tu favor. En esta travesía, exploraremos 10 lecciones clave que te permitirán convertir cada no en un escalón más hacia el éxito. En este viaje, descubrirás que el rechazo es simplemente una señal de dirección, una oportunidad disfrazada para crecer y aprender. Desde la lección 1, aprenderás a desvincular tu valía personal del rechazo, reconociendo que tu valía reside en tu autenticidad y esfuerzo, no en la aprobación externa. A medida que avanzamos, exploraremos cómo el rechazo puede ser un catalizador para la innovación y la creatividad, impulsándote a encontrar soluciones alternativas y descubrir nuevos caminos hacia tus metas. A lo largo de estas lecciones, desafiarás tus propias percepciones sobre el rechazo, descubriendo su poder transformador y su capacidad para impulsarte hacia nuevas alturas en tu vida personal y profesional. Prepárate para cambiar tu perspectiva y abrazar el rechazo como tu aliado más poderoso. 1. No reacciones emocionalmente. Cuando enfrentas situaciones desafiantes o conflictivas, mantener la calma y no reaccionar emocionalmente puede ser uno de los mayores desafíos, pero también una de las habilidades más valiosas que puedes desarrollar. En primer lugar, controlar tus emociones te permite ver la situación de manera más clara y objetiva. Cuando estás emocionalmente involucrado, es fácil dejarse llevar por el calor del momento y perder de vista el panorama general. Sin embargo, al mantener la compostura, puedes evaluar la situación con mayor claridad, considerando todas las perspectivas y posibilidades antes de tomar cualquier medida. Este enfoque te permite tomar decisiones más racionales y efectivas, en lugar de actuar impulsivamente bajo la influencia de tus emociones. Además, aprender a no reaccionar emocionalmente te ayuda a mantener relaciones interpersonales más saludables y constructivas. Las respuestas emocionales exageradas o impulsivas pueden socavar la confianza y la comunicación en tus relaciones personales y profesionales. Al mantener la calma, demuestras madurez emocional y respeto hacia los demás, lo que fomenta un ambiente de colaboración y entendimiento mutuo. También te permite manejar conflictos de manera más efectiva, ya que puedes abordar las preocupaciones y diferencias con tranquilidad y empatía, en lugar de dejar que las emociones negativas influyan en tus interacciones. No reaccionar emocionalmente también puede brindarte una ventaja significativa en situaciones de alta presión o estrés. Cuando te encuentras en circunstancias difíciles, como enfrentar críticas severas o resolver problemas complejos, mantener la calma te permite pensar con claridad y encontrar soluciones efectivas. Las respuestas emocionales impulsivas pueden nublar tu juicio y dificultar la resolución de problemas de manera eficiente. Por otro lado, al mantener la compostura, puedes enfrentar los desafíos con una mente clara y enfocada, lo que aumenta tus posibilidades de éxito. Además, no reaccionar emocionalmente puede contribuir a tu bienestar general. Las emociones intensas, especialmente las negativas como la ira o la frustración, pueden ser agotadoras física y mentalmente. Al aprender a manejar tus emociones y no dejar que te dominen, puedes reducir el estrés y la ansiedad en tu vida cotidiana. Esto te permite vivir de manera más equilibrada y tranquila, lo que a su vez mejora tu salud emocional y física a largo plazo. En resumen, al practicar la contención emocional, no solo fortaleces tus habilidades de toma de decisiones y relaciones interpersonales, sino que también promueves tu propio bienestar y felicidad en general. 2. Demuestra tu valor. Para demostrar tu valor, es crucial entender que la autenticidad y la integridad son tus aliados más poderosos. No se trata de buscar reconocimiento externo o de medir tu valía por el juicio de los demás, sino de cultivar una profunda conexión con tus valores y actuar de acuerdo con ellos, incluso cuando sea difícil o desafiante. El valor no reside en la ausencia de miedo,
sino en la capacidad de enfrentarlo con determinación y coraje. A menudo, las mayores oportunidades para demostrar tu valía surgen en momentos de adversidad o incertidumbre. Es en estos momentos donde tu verdadera naturaleza brilla, donde puedes mostrar tu fuerza interior y tu capacidad para superar obstáculos. Es importante recordar que el camino hacia el éxito está pavimentado con desafíos y obstáculos, y cada uno de ellos presenta una oportunidad para crecer y demostrar tu valía. No tengas miedo de fallar, porque incluso en el fracaso hay lecciones valiosas que te ayudarán a fortalecerte y a avanzar con mayor determinación. Mantén siempre tu visión clara y tus objetivos en mente, y no te desanimes por los contratiempos. Con cada desafío superado, estarás demostrando tu capacidad para enfrentar la adversidad con valentía y resiliencia. Cuanto más comprendas quién eres y qué te impulsa, más fácil será tomar decisiones alineadas con tu autenticidad y demostrar tu valía en cada situación. Además, es importante cultivar la confianza en ti mismo. Confía en tus habilidades, en tu capacidad para enfrentar desafíos y en tu capacidad para aprender y crecer a partir de cada experiencia. No esperes a que las oportunidades lleguen a ti, busca activamente maneras de contribuir, de marcar la diferencia y de alcanzar tus metas. Sé valiente en la defensa de tus convicciones y en la búsqueda de tus sueños, incluso cuando enfrentes críticas o resistencia. Recuerda que el verdadero valor no se encuentra en la complacencia o la conformidad, sino en la capacidad de desafiarte a ti mismo y a los demás para alcanzar niveles más altos de excelencia y realización. En última instancia, demostrar tu valor requiere un compromiso constante con el crecimiento personal y el desarrollo. Mantente siempre abierto a nuevas ideas, experiencias y perspectivas, y busca continuamente formas de expandir tus habilidades y conocimientos. No temas pedir ayuda cuando la necesites y apoya a aquellos que te rodean en su búsqueda de la excelencia. Recuerda que el valor no es un destino final, sino un viaje continuo de autoexploración, aprendizaje y superación. Con cada paso que des en este viaje, estarás demostrando tu capacidad para enfrentar los desafíos de la vida con gracia, determinación y dignidad. 3. Construye tu estatus social. Es una empresa que requiere tanto tiempo como atención. A menudo, se nos presenta como una tarea monumental, vinculada con la riqueza material o el reconocimiento público. Sin embargo, su esencia reside en cultivar relaciones genuinas y enriquecedoras. En primer lugar, es fundamental comprender que el estatus social no se trata solo de la percepción externa, sino también de cómo nos vemos a nosotros mismos. La autoestima y la confianza en uno mismo son cimientos sólidos sobre los cuales construir un estatus social duradero. Aprender a valorar nuestras propias cualidades y contribuciones nos permite proyectar una imagen de seguridad y autenticidad que atrae a otros hacia nosotros. Además, construir un estatus social implica desarrollar habilidades de comunicación efectivas. Escuchar activamente, mostrar empatía y expresarse con claridad y respeto son herramientas esenciales en la construcción de relaciones sólidas. La autenticidad también juega un papel crucial. Ser honesto y transparente en nuestras interacciones fomenta la confianza y el respeto mutuo. Cultivar relaciones significativas en diversos ámbitos nos brinda oportunidades de crecimiento personal y profesional, así como un respaldo invaluable en tiempos de necesidad. 4. Dals el tratamiento del silencio. Es una herramienta poderosa, una pausa reflexiva que puede comunicar más que las palabras mismas. Al dar a alguien el tratamiento del silencio, se le otorga una lección implícita sobre la importancia de la escucha activa y la reflexión. Es un acto que no solo habla de desaprobación o disgusto, sino que también invita a la introspección y al autoexamen. A menudo, en la cacofonía de la vida cotidiana, nos encontramos hablando sin pensar, emitiendo palabras sin considerar su impacto.
El tratamiento del silencio sirve como un recordatorio de que no todas las palabras merecen ser dichas y que a veces el silencio puede ser la respuesta más elocuente. Sin embargo, es importante usar el tratamiento del silencio con cuidado y discernimiento. Mientras que puede ser una herramienta efectiva para transmitir un mensaje o establecer límites, también puede ser malinterpretado o percibido como una falta de interés o empatía. Es crucial comunicar de manera clara y directa cuando se emplea el silencio como método de enseñanza o corrección. Además, es importante estar dispuesto a abrir el diálogo después de un periodo de silencio, ofreciendo espacio para que la otra parte exprese sus pensamientos y sentimientos. A veces, enfrentamos situaciones en las que las palabras parecen ser insuficientes para abordar conflictos o desacuerdos. En tales momentos, optar por el silencio puede ser una forma de evitar la escalada de la tensión o el conflicto. Es un acto de autodisciplina que demuestra madurez emocional y control. Además, el tratamiento del silencio puede ser un acto de autocuidado. Cuando nos encontramos en interacciones que nos causan malestar o ansiedad, elegir el silencio puede ser una forma de preservar nuestra energía emocional y evitar ser arrastrados a discusiones improductivas o tóxicas. Es un recordatorio de que no estamos obligados a participar en cada debate o enfrentamiento, y que a veces es mejor retirarse y buscar la calma interior. En última instancia, el tratamiento del silencio nos permite cultivar la paciencia, la comprensión y la sabiduría necesarias para navegar por las complejidades de nuestras relaciones interpersonales. 5. No mendigues atención. Buscar atención puede ser una trampa sutil que muchos caen sin darse cuenta. Es natural querer ser notado y apreciado, pero mendigar atención puede ser contraproducente y desgastante tanto para ti como para los demás. Cuando constantemente buscas la aprobación y atención de los demás, pones tu valía en manos de otros, lo que puede llevarte a sentirte constantemente insatisfecho y ansioso. En lugar de buscar la validación externa, es crucial cultivar una autoestima sólida y aprender a valorarte a ti mismo por quien eres, independientemente de la atención que recibas de los demás. Mendigar atención también puede generar resentimiento en tus relaciones. Cuando constantemente buscas la atención de alguien, puedes agotar su paciencia y hacer que se sientan abrumados o incluso irritados. Es importante recordar que la atención de los demás no es un recurso ilimitado y que todos tienen sus propias vidas y preocupaciones. En lugar de exigir atención, es más efectivo cultivar relaciones saludables basadas en el respeto mutuo y la reciprocidad. Aprende a valorar las interacciones genuinas y significativas en lugar de buscar constantemente la validación superficial. Recuerda que la verdadera conexión no se trata de la cantidad de atención que recibes, sino de la calidad de las relaciones que cultivas. Cuando te acostumbras a depender de la atención externa para sentirte válido o importante, corres el riesgo de perder de vista quién eres realmente. Esto puede llevarte a adoptar comportamientos y actitudes que no son genuinos, simplemente para llamar la atención de los demás. En lugar de enfocarte en impresionar a los demás o encajar en un molde preestablecido, es fundamental priorizar tu autenticidad y cultivar una conexión más profunda contigo mismo. Además, mendigar atención puede inhibir tu crecimiento personal. Cuando estás constantemente preocupado por cómo te perciben los demás, es fácil perder de vista tus propias metas y aspiraciones. En lugar de seguir tu propio camino y perseguir tus sueños, puedes terminar sacrificando tu propia felicidad y satisfacción personal en aras de obtener la aprobación externa. Es esencial recordar que tu valía no está determinada por la atención que recibes de los demás, sino por tu capacidad para vivir una vida auténtica y significativa de acuerdo con tus propios valores y pasiones. Enfócate en desarrollar una relación más profunda contigo mismo, nutriendo tus intereses, habilidades y metas, y verás cómo la necesidad de mendigar atención disminuye naturalmente a medida que te vuelves más seguro y centrado en ti mismo. 6.
Éliminalo de tu mente. A veces, en el tumulto de la vida, acumulamos una carga mental que nos arrastra hacia abajo, como si estuviéramos atados a un lastre invisible. Dentro de esa carga, a menudo encontramos pensamientos que no nos sirven, que nos limitan o nos causan dolor. Eliminar estos pensamientos no es solo un acto de liberación, sino también un ejercicio de autodisciplina y autocuidado. Para empezar, necesitas identificar esos pensamientos que te pesan. Pueden ser preocupaciones del pasado que ya no tienen relevancia en tu presente, o ansiedades sobre el futuro que te impiden disfrutar del aquí y ahora. Reconocer estos pensamientos es el primer paso hacia su eliminación. Una vez que hayas identificado esos pensamientos no deseados, es importante abordarlos con compasión y determinación. No te castigues por tener esos pensamientos, pero tampoco les des más poder del que merecen. Una estrategia eficaz es reemplazarlos con pensamientos positivos y constructivos. Esto puede requerir práctica y paciencia, pero con el tiempo, puedes entrenar tu mente para que se enfoque en lo que realmente importa. Además, es útil rodearte de personas y entornos que fomenten una mentalidad positiva y te inspiren a crecer. Recuerda, tu mente es tu espacio sagrado, y tienes el poder de elegir qué pensamientos permitirás habitar en ella. Elimina aquellos que no te sirven y abre espacio para la alegría, la paz y el crecimiento personal. La atención plena te permite observar tus pensamientos sin juzgar, reconociendo que son simplemente eventos mentales que vienen y van. Al practicar la atención plena, desarrollas una mayor conciencia de tus patrones de pensamiento y puedes intervenir conscientemente para cambiarlos cuando sea necesario. La autodisciplina es esencial para mantener el enfoque en tus objetivos y valores, y para resistir la tentación de caer en patrones de pensamiento negativos o autodestructivos. Es natural experimentar una variedad de emociones, incluidas las negativas, y es importante permitirte sentir y procesar esas emociones de manera saludable. En lugar de evitar tus emociones o tratar de bloquear los pensamientos negativos, intégralos como parte de tu experiencia humana y aprende de ellos. Busca formas constructivas de expresar y manejar tus emociones, ya sea a través de la escritura, la conversación con un amigo de confianza o la práctica de técnicas de relajación como la meditación o el yoga. 7. Actúa como si no existieran. Puede ser una estrategia poderosa para superar obstáculos o para liberar la mente de preocupaciones innecesarias. Cuando nos enfrentamos a desafíos abrumadores o a situaciones que nos causan ansiedad, a menudo nos dejamos llevar por la magnitud del problema, lo que puede paralizarnos y dificultar la toma de decisiones claras. En tales momentos, actuar como si el problema no existiera nos permite despejar nuestra mente y enfocarnos en las soluciones en lugar de en los obstáculos. Al adoptar esta mentalidad, podemos abordar los problemas con una perspectiva más clara y encontrar formas creativas de resolverlos. Por otro lado, actuar como si algo no existiera también puede ser útil cuando se trata de superar emociones negativas o situaciones que nos hacen daño. A veces, aferrarnos a resentimientos, arrepentimientos o preocupaciones solo alimenta el dolor emocional y nos impide avanzar. En tales casos, actuar como si el dolor no existiera nos permite liberarnos de su peso y avanzar hacia la curación y el crecimiento personal. Esto no significa negar nuestras emociones o experiencias, sino más bien reconocerlas y luego elegir conscientemente dejarlas ir para poder seguir adelante con nuestras vidas. Al adoptar esta mentalidad, podemos abrirnos a nuevas oportunidades y experiencias que de otra manera podrían estar veladas por nuestras emociones negativas. En resumen, actuar como si algo no existiera puede ser una herramienta valiosa tanto para resolver problemas prácticos como para superar obstáculos emocionales, permitiéndonos avanzar con claridad y determinación hacia nuestros objetivos y una vida más plena. 8. Sé amable pero emocionalmente distante. Puede parecer una contradicción,
pero en realidad es una habilidad importante para mantener relaciones saludables y proteger tu propio bienestar emocional. La amabilidad es fundamental para cultivar conexiones significativas con los demás y fomentar un ambiente de respeto y comprensión mutua. Sin embargo, la distancia emocional es igualmente crucial para establecer límites saludables y proteger tu propia energía emocional. Ser amable implica mostrar empatía, compasión y respeto hacia los demás. Significa ser atento a las necesidades de los demás, ofrecer apoyo cuando sea necesario y tratar a las personas con amabilidad y cortesía. La amabilidad crea un ambiente positivo a tu alrededor y puede hacer que los demás se sientan valorados y respetados. Sin embargo, es importante mantener cierta distancia emocional para proteger tu propio bienestar. Esto significa no dejar que las emociones de los demás te afecten demasiado profundamente o te consuman. Puedes ofrecer apoyo y comprensión sin necesidad de absorber completamente los problemas de los demás. Mantener una cierta distancia emocional te permite mantener una perspectiva objetiva y evitar que te veas abrumado por las emociones intensas de los demás. La distancia emocional también es importante para establecer límites saludables en tus relaciones. Aunque es importante ser amable y compasivo, también es esencial proteger tu propia energía emocional y establecer límites claros cuando sea necesario. Esto puede implicar decir no cuando te sientes abrumado o resentido, o establecer límites claros sobre lo que estás dispuesto a tolerar en una relación. Al mantener cierta distancia emocional, puedes protegerte de ser explotado o manipulado por los demás. Además, la distancia emocional te permite mantener una sensación de independencia y autonomía en tus relaciones, en lugar de volverte demasiado dependiente o fusionado con los demás. En resumen, ser amable pero emocionalmente distante implica encontrar un equilibrio entre mostrar empatía y compasión hacia los demás, mientras proteges tu propio bienestar emocional y estableces límites saludables en tus relaciones. 9. No reveles tu lucha. Es un consejo sabio y atemporal que se ha transmitido a lo largo de generaciones, especialmente en contextos donde la discreción y la reserva son vitales. Este consejo resuena profundamente en la filosofía de la estrategia y la diplomacia, donde la astucia y la cautela son armas poderosas. Revelar tu lucha puede exponerte innecesariamente a tus adversarios, permitiéndoles anticipar tus movimientos y preparar contramedidas. En un mundo donde la competencia es feroz y los intereses pueden estar en juego, mantener en secreto tus desafíos y tus esfuerzos te brinda una ventaja táctica invaluable. Al no revelar tu lucha, no solo proteges tu posición, sino que también conservas tu poder de negociación y tu capacidad para influir en el curso de los eventos. En muchas ocasiones, la percepción juega un papel crucial en las interacciones humanas. Si tus oponentes creen que estás en una posición de debilidad o dificultad, es probable que intenten explotar esa situación en su beneficio. Mantener tu lucha oculta te permite controlar la narrativa y presentarte de la manera que mejor te convenga. Además, al no revelar tu lucha, mantienes la iniciativa y la flexibilidad, lo que te permite adaptarte a las circunstancias cambiantes y responder de manera estratégica a medida que se desarrolla la situación. No reveles tu lucha no solo se trata de ocultar información estratégica, sino también de preservar tu integridad emocional y psicológica. Compartir tus luchas y desafíos con personas equivocadas puede debilitarte emocionalmente y poner en peligro tu autoconfianza. A menudo, revelar demasiado puede llevar a la invalidación de tus sentimientos o a consejos poco útiles, lo que puede minar tu motivación y determinación para superar tus obstáculos. Además, mantener tu lucha en privado te permite desarrollar una fortaleza interna y una resiliencia que son fundamentales para superar las dificultades. Al enfrentarte a tus desafíos en silencio, te obligas a ti mismo a buscar soluciones internas y a confiar en tus propias habilidades y recursos.
Esta autoconfianza es fundamental para enfrentarte a los obstáculos de manera efectiva y para crecer como persona a través de la superación de las dificultades. En resumen, no revelar tu lucha es un acto de sabiduría que abarca tanto la estrategia externa como el cuidado interno. Al mantener tus desafíos en privado, proteges tu posición y preservas tu fortaleza emocional, lo que te permite avanzar con determinación hacia tus objetivos mientras mantienes tu poder y tu integridad intactos. 10. Corta el contacto. Puede ser una decisión difícil, pero a menudo necesaria en situaciones en las que nuestras relaciones nos están causando más daño que bienestar. Es un acto de autodefensa emocional, una medida que debemos tomar para protegernos y preservar nuestra salud mental. A veces, nos aferramos a relaciones que nos lastiman, ya sea por el miedo a la soledad, por la esperanza de que las cosas mejoren o por el apego emocional que sentimos hacia la otra persona. Sin embargo, es importante reconocer cuando una relación se ha vuelto tóxica o insostenible, y tener el coraje de poner fin a esa conexión. Cortar el contacto no significa necesariamente que no nos importe la otra persona, sino que reconocemos que mantener la relación es perjudicial para nuestro bienestar. Es un acto de amor propio y autocuidado. Al hacerlo, nos permitimos liberarnos del peso emocional que llevamos y abrirnos a nuevas oportunidades de crecimiento y felicidad. A menudo, nos sentimos culpables por tomar esta decisión, especialmente si la otra persona ha sido importante para nosotros en el pasado, pero es fundamental recordar que priorizar nuestra salud mental y emocional es fundamental para nuestra calidad de vida. Al cortar el contacto, nos damos la oportunidad de sanar y crecer, y podemos eventualmente encontrar relaciones más saludables y satisfactorias en el futuro. Cortar el contacto puede ser un acto de empoderamiento, un paso valiente hacia la recuperación emocional y el bienestar. A menudo, nos encontramos atrapados en dinámicas destructivas que nos impiden crecer y florecer como individuos. Puede ser doloroso reconocer que una relación ya no nos sirve, pero esencial para nuestro crecimiento personal. Al tomar la decisión de cortar el contacto, nos estamos liberando del ciclo tóxico en el que estábamos atrapados, permitiéndonos avanzar hacia un futuro más saludable y prometedor. Es importante recordar que cortar el contacto no es un acto de egoísmo, sino de autenticidad y respeto hacia uno mismo. Nos merecemos relaciones que nos nutran, nos inspiren y nos hagan sentir valorados. Si una relación nos está robando nuestra paz mental y felicidad, es crucial establecer límites firmes y tomar medidas para protegernos. Aunque pueda parecer difícil al principio, con el tiempo y el autocuidado, nos daremos cuenta de que hemos tomado la decisión correcta. Al cortar el contacto, estamos priorizando nuestra salud emocional y dando un paso hacia una vida más plena y satisfactoria. Y así, amigos, concluimos nuestro viaje a través de la filosofía estoica. Recuerda, la fortaleza se encuentra en la moderación y la reflexión. Espero que estas lecciones te hayan inspirado a encontrar un equilibrio en tu vida diaria. Si te gustó este vídeo, no olvides darle like, suscribirte para más contenido inspirador y compartir con aquellos que también buscan la serenidad en medio de las adversidades. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo, donde continuaremos explorando juntos el camino hacia una vida más plena y consciente. Hasta luego, y que la paz y la fortaleza estén siempre contigo.